Más Digital. Buenos días. Bienvenidos. Hoy estamos con el Padre José Estevas en Vidas de Fuego. Damos la bienvenida al Padre José. Padre José, buenos días. ¿Qué tal está? Bienvenido. Buenos días, Nico, ¿cómo estamos? Aquí estamos en Vidas de Fuego, hoy presentando a San Juan de Dios. Qué nombre más bonito, ¿no? Juan de Dios, ¿verdad? Yo creo que en Juan ya está el concepto de Dios. ¿Qué significa Juan, Padre José? Bueno, ahí tenemos a San Juan de Dios, un hombre que nació en Portugal. Él, bueno, en principio tenemos en Montemayor, una ciudad pequeña de la provincia de Alentejo, en Ajá. Portugal, y que de apellido es Ciudad, su padre Andrés y su madre Ana Duarte. Entonces Justamente tenemos Juan su historia está Duarte. marcada por la ausencia de sus padres, porque siempre que hablamos de Juan de Dios, San Juan de Dios, yo siempre recuerdo a ese niño huérfano, niño vendedor ambulante, así que puede ser el patrono o el patrón de los vendedores ambulantes, también militar y luego muy sensible por los enfermos, sobre todo los que estaban un poquito mal de la cabeza, solo es decir, a los que se les iba la cabeza. Correcto. Bien, ahí tenemos un santo que ha tenido de todo. De todo, sí, sí que ha pasado, imagínese usted. A los 8 años, pues salió de su casa. No sabemos si lo raptaron, si siguió un clérigo que iba Ujú. hacia Oropesa. Bueno, total, que lo tenemos ya en Oropesa, una provincia de Toledo, Ujú. España, que está cuidando del ganado, O sea que bajo pastor también, además pastor. pastor de Francisco Mayoral. Y allí pasó unos 12, 18 años más o menos de pastor. Y muy atento, le valoraban todos. Francisco pensaba casarlo con una de sus hijas, Ujú. pero él quiso abrir sus horizontes y a los 28 años ingresó al ejército. Primero en Fuenterrabía, por cierto, le fue muy mal, Nico? Al Se salvó de principio, morir, es verdad, casi muere fusilado. Cuéntenos esto, Padre José. bueno, ha tenido dos anécdotas A ver, curiosas en el ejército. curiosísima, La ¿sí? primera es que estaban sin alimento en Ajá. Fuenterrabía, eh, y quería conseguir alimentos y cogió una mula, un caballo francés. Y Ya, entonces fue caminando 2 leguas y llegó a un sitio donde la caballeriza conocía esa zona, que era francesa, y ya. se disparó, echó a correr y él no podía ni frenarlo porque no tenía ni siquiera cómo aguantarla. Y total, lo despeñó, lo golpeó contra las peñas, lo dejó medio muerto y cuando se despertó ahí sangrando y tal y cual, Ujú. lo único que pidió es a la Virgen María que le rogara a Jesús que lo librara, primero de esa enfermedad que tenía ese golpe y Sí, segundo, franceses porque estaba en zona enemiga. enemiga, claro. Que con un palito se recuperó y llegó a casa, bueno, lo tuvieron que poner entre mantas, cuidarlo. Y otra vez que el capitán le mandó cuidar unas ropas que habían robado a los franceses, habían conseguido, y se las robaron a él, se las quitaron. El capitán lo quería él ahorcar y una buena gente Imagínese, pasó por allá y le dijo, mire, más bien que se regrese a su casa y que no lo ahorque, ¿no? Y ya accedió que y salve con la eso ya... vida. Esa es la primera experiencia Sí, sí. que tuve en el ejército. Pues qué La malas segunda, experiencias, ¿eh? Cuéntenos la segunda. la segunda fue servir también al ejército de Carlos V, que iba hasta El emperador. Viena, donde el musulmán había querido entrar a conquistarla, Ujú. y entonces Carlos V con todo su ejército, también estaba ahí Ya, el ya. hombre, Juan, Juan Ciudad Duarte. Bueno, pues llegó hasta allí Carlos V y Solimán se retiró, el musulmán se Sí, retiró sí, sí. y ganaron La esa famosa batalla. Y retirada, sí. entonces ya regresó a hacer batalla y nada. Esa fue su O experiencia como sea que la vida militar. militar pues no le auguraba grandes cosas al pobre. Y luego, ¿cuál es el itinerario, cuál es el recorrido biográfico para después de unos años tenerlo como santo? Sí, fíjate el detalle que él decía que se había estado cuidando el ganado de Mayoral, ¿no? Ajá. ¿Por qué no cuidar la De humanidad, que Dios. era mucho más valiosa? Bueno, y entonces quería servir a Dios y a los pobres, pero no tenía cómo, ¿no? La idea. Y entonces se embarcó hacia Ceuta
La donde allá isla. había África, donde Ujú. había un caballero, bueno, primero había servido como ganadero en Sevilla, pero muy poquito tiempo, a una señora Leonor Zúñiga, y luego se embarcó hacia Ceuta, acompañando a un caballero que había sido expulsado de Portugal, que Ujú. llevaba a su esposa, sus 4 hijitas ahí, las pobres, y él trabajó duramente, que estaban construyendo una muralla, para darle de comer expresamente a él y a sus hijitas para que no fueran por mal camino. Allí tuvo algo bonito porque eran tan maltratados los trabajadores que algunos se pasaban a la zona musulmana, parece que le iba mejor, y entonces se Ujú. pasaban a la religión musulmana, y eso le Al dolió mucho Islam. a él. Dice, ¿cómo abandonan la iglesia católica, no? Y entonces él se acusaba a sí mismo si tuviera algo de culpa por no ayudarles, o sea, la sensibilidad que Ujú. tenía también por la fe. Y en este caso le consultó a un franciscano y le dijo, mira, mejor tienes que ir hacia España porque esto no te está resultando bien. Ujú. Y fue hacia Gibraltar, donde se arrepintió de toda su vida y quiso dedicarse totalmente a Dios. Y la forma como la hizo, bueno, primero vendiendo libros en Gibraltar y después en Granada, ¿no? Esa es la faceta bonita que decía yo de vendedor ambulante, porque yo sé que los ambulantes no lo saben, pero tienen un protector, vendía libros, vendía estampitas, y además de pronto él descubre una sensibilidad especial y se da cuenta del maltrato que se da a los enfermos de la época. Esto ya le va marcando la vida, porque cuando sale desilusionado y regresa de la isla, pues ya tiene unos añitos encima. Sí, efectivamente comenzó a vender libros y tenía unos libros de caballería, de Eso novelas es. y otras de La santos, de vida literatura de la ejemplar. época. A la gente que venía a comprar libros profanos, malos, Ujú. les hablaba bonito y terminaban comprando vidas de santos. O a los niños les regalaba Buen estampitas, vendedor, o sea, ¿eh? se cariño de todos y así querían pues animarlos en una vida buena, llena de virtudes. Dice que ahí tuvo una experiencia bonita donde un niñito se le apareció Ujú. y él le quiso ayudar porque lo vio que estaba descalzo, le dio sus calzados y no le valían, se lo devolvió. Entonces Mira. lo cargó sobre el hombro y no podía con él. Y entonces ya lo dejó en el suelo, agotado, y le dice, ¿quién eres, niñito? Y dice, mira, soy el niño Jesús, y le dio una granada con una cruz. Y Mira tú. entonces le dijo, mira, en Granada será tu cruz, pero también será tu bendición y la de los demás. Y es el signo de los que se dedican a la orden de hospitales de San Juan de De San Dios. Juan de Tienen ese signo, Dios. ¿no? De Ujú. la granada y la cruz. ¿Cómo así termina empezando la obra? Vamos, tremenda empresa de hacer hospitales en un tiempo muy complicado, un tiempo muy difícil. Hubo una experiencia previa cuando estaba en Ujú. Granada vendiendo libros, pues hubo un predicador, San Juan de Ávila, De Ávila, y muy que conocido. predicó ahí en el mártir San Sebastián, Sí. sí, resulta que le cogió tanto, le cambió totalmente, fue la conversión, que lo único que quiso es dedicarse a sufrir por Cristo, Mira. aunque sea humillaciones de los demás, y a servir a los enfermos. Entonces, lo que hizo es ir por la plaza dando gritos de sus pecados, en fin, la gente lo trató de medio loco, le Claro, regresaron al imagínese usted semejante de escena. Ávila y le dijeron, mira, ¿qué has hecho, no? Ya, Y ya. dice, sí, tienes y que vas muy bien, vas muy bien. Y total, volvió otra vez, se echó en el barro ahí, la gente ya lo vio ya trastornado Sí, y lo algo le llevó al pasa. hospital y ahí es donde tuvo una experiencia muy bonita, donde él, vamos a decir, se hizo el loco, ¿no? No era, Ujú. pero vivió la experiencia de los De los loquitos enfermos y mentales, cómo sí. lo amarraban Ujú. las manos, El le maltrato que daban se les primero daba. 1000 con lazos, Ujú. amarrado ahí, y él, pues nada, sintiendo, acogiendo todo, y se dio cuenta de que esta experiencia le sirvió, uno, para dedicarse a atender a los enfermos, a los loquitos, a todos. Eso Ujú. fue su vocación ahí, en ese momento le nació. Qué Y bonito. de otra forma, no de Ujú. golpes, sino con cariño, con comprensión. Algunos que San Juan de Dios pensó en lo que es la práctica psicoanalítica, que luego Freud tendrá Así éxito es. siglos más tarde, ¿no? Sí, sí. Pues ella lo El practicó. Pero bueno, y la psicoanálisis de experiencia es Freud. muy rica
porque ese vivir esa experiencia ahí, unos meses sufriendo todo lo que bien, era como lo que Jesús había venido a vivir. Se encarnó para vivir nuestra realidad, lo que vivimos cada día, y así sanarnos, curarnos. O sea, y él vio que era la mejor forma de estar junto a los enfermos, caminar con ellos para sanarlos y curarlos, al estilo de Jesús. Entonces, a raíz de esto quiso dedicarse, y animado por San Juan de Ávila, y peregrinaje a la Virgen de Guadalupe, y también allí los jerónimos. La Virgen de Guadalupe de España, ¿verdad? De España, sí. Porque Tenía la de América todavía no una especie aparece. de escuela de enfermería, de atención a los enfermos, y allá, con la devoción a la Virgen María, ella le dijo, dice, que aprendiera ya cómo tratar a los enfermos. Y allí, con el mimo que trataban los jerónimos, con la atención, el cuidado, lo aprendió, y ya regresó a Granada para instaurar ya su propio hospital, ¿no? Qué bonito. Y ese hospital será el germen de la orden hospitalaria, o los hospitales que la orden de San Juan de Dios tendrá en el mundo entero. En la actualidad nos suena San Juan de Dios, la famosa Teletón que se hace cada año, es precisamente para ayudar a sanar, a curar, a mantener a aquellos enfermos. Cuéntenos cómo está la orden en la actualidad y además qué servicios o qué obras de caridad hacen en favor de los enfermos. Sí, partiendo de la experiencia que tuvo en Granada, al principio cogió a los enfermos, él los cargaba, enfermo o abandonado en las calles con el frío que hacía en Granada, lo llevaba a sus hombros, y al principio en una casa de unos judíos que tenía como una fortaleza, allí en un zaguán casi al aire libre, los atendió, pero vio que no, que había que recogerlos en un lugar cubierto, porque allá no había forma de atenderlos. Entonces consiguió otra casita en la calle Lucena, con la ayuda alquilada, con la ayuda de mucha gente que le atendía. Él, su tarea era, cuando encontraba un enfermito, lo llevaba, que es lo que seguirá la orden hospitalaria, atenderlo con mucho mimo, porque es al Cristo quien atendía. Entonces, él le lavaba primero los pies. En esto hay una anécdota bonita. Dice que una vez, lavando los pies a uno, vio, cuando le iba a secar, que tenía las huellas de Cristo en la cruz. Y le dijo, yo soy Cristo, vez que me atiendes uno de estos enfermos, ¿no? Y entonces él vio y le aconsejó a la orden hospitalaria que atendieran con mucho mimo, con mucha atención a cada uno que pudiera venir, ¿no? Sirviendo al Señor en cada uno de ellos. Y les aconsejaba, bueno, ya después con agua caliente, que les cambiara la ropa, que le cortaran las uñas, el pelo, que la atendieran con ropa limpia, con sábanas, que calentaran la cama, sí, porque había unas técnicas de calentar la cama, sí, se hacía frío. Cruel de Europa, claro. Le dio las formas como debían atenderlo, sí, con mucho mimo. Y por eso va a ser el patrón del hospital moderno. O sea, él comenzó ya en esos años, en el siglo XVI, a crear el primer hospital que luego será hasta el modelo de hoy, ¿no? Hay experiencias muy bonitas, ¿eh? La tarea era salir al campo y recoger leña. ¿Para qué? Para calentarlo, ¿no? Y luego salir a la calle, siempre llevaba una alforjita para que le dieran alimentos para alimentar a todos los que tenía ahí, porque eran muchísimos, pobres, enfermos, necesitados, luego viudas, luego doncellas, religiosos que estaban abandonados, monjas que estaban por la calle, a todos los llevaba, o sea, toda una variopinta de experiencia. Incluso hay un detalle de que iba a los prostíbulos, y allí se ponía como si, vamos a decir, para atender, para que esa persona no atendiera ese día, sobre todo los viernes, para que no pecaran ese día, y les pagaban para que ese día no hicieran nada malo, y les hablaba de que era mejor una vida nueva, y los llevaba también, los que querían, a su hospital y les enseñaba cómo vivían otras que habían vivido una mala vida y tenían la cara deformada por sus enfermedades que habían sido contagiadas, para hacerles cambiar de vida. Otros les criticaban por eso duramente. Él no le importaba de sufrir críticas por Cristo y por los hermanos. Y así sanó muchas personas de esta situación. En fin, una experiencia maravillosa que
luego terminaría, se quedó pequeño porque todo el mundo quería ir a atender a su hospital, y pasaron de la zona de Lucena al hospital ya más grande, que incluso el arzobispo fue quien les ayudó para levantarlo en la calle Gómez, y así fue. Duró mucho tiempo la construcción, que hasta murió prácticamente, y a los 2 años de morir es cuando ya pasaron ahí todos los enfermos, ¿no? Y ahí es donde siguieron ya también sus discípulos de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, de ¿no? San Juan de Dios, sea más extendida en el mundo entero. Una vida interesante, muy apasionada, Padre José, y ya le digo, es patrono de Granada junto a Nuestra Señora de las Angustias. Sí, es patrono de Granada, es patrono de los hospitales, de los enfermeros, es patrono también de los bomberos. Hubo una ocasión donde se quemó, eso sí que no sabía, para calentar, a ver, cuéntenos, que se quemó el hospital, y él fue entre medio de las llamas sacando a cada uno, y no murió nadie, ¿no? O sea, era algo maravilloso. Y también, detalle, ya que a veces me pides que hable de milagros, cuéntenos él hizo dar a luz a una persona que no tenía hijos, le pudo dar hijos, y otras que no podían dar a luz, con su intercesión dio a luz. O sea, que también podía ser patrono de las que dan a luz también, ¿no? Qué interesante, una vida variada, que tiene todos los elementos para ser una vida de fuego. Padre José, encantados como siempre de tenerlo en Santa Mónica TV Más Digital. Hasta otra entrega. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Nico. Bendiciones. Bien, queridos amigos, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido vidas de fuego. Nos encontramos en otra entrega en Santa Mónica TV Más Digital. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.